Les invito esta mañana a seguir con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Ahí va a estar el texto base de lo que vamos a estudiar esta mañana. Y no nos olvidemos, hermano, de que estamos en pro, ¿verdad?, de poder estudiar y de poder aprender lo que realmente significa glorificar a Dios y cómo de una u otra manera nosotros podemos irlo haciendo y podemos ir comprendiendo que si glorificar a Dios significa más que levantar las manos en la iglesia y dar gloria a Dios. Eso es una parte de cómo glorificamos a Dios. Pero la verdad que hemos venido hablando y la semana pasada dijimos que glorificamos a Dios siendo celosos por su palabra y por su obra. También dijimos que glorificábamos a Dios siendo fructífero y llevando muchos frutos en nuestra vida. Porque cuando hay frutos, entonces nuestro Padre es glorificado. Y hoy día vamos a continuar. Glorificamos a Dios estando satisfechos en el estado en que nos ha colocado la providencia. Eso es lo que vamos a comenzar esta mañana y vamos a ver algunos puntos más. Pero la verdad es que hoy día, hermanos, hay mucho descontento de parte de la sociedad. Hay mucho descontento en las familias muchas veces. Hay mucho descontento en la vida matrimonial y a veces hay problemas y hay caos también en la familia y en los matrimonios. Porque no recibimos lo que nosotros pensamos que merecemos. Y la verdad que cuando hay un pensamiento egoísta y cuando hay un pensamiento altivo y soberbio, siempre va a pensar que no está recibiendo lo que merece, porque nosotros pensamos humanamente que merecemos mucho. Pero la verdad que lo único que el ser humano merece es el infierno. Lo único que merecemos desde el día que nacemos en este mundo es el infierno, porque en nuestro ADN intrínsecamente traemos la infección del pecado. Traemos esa infección que tarde o temprano se comienza a revelar y se comienza a revelar en muchos ámbitos. Se comienza a revelar en el ámbito social, se comienza a revelar en el ámbito familiar y también se revela muchas veces en el ámbito espiritual. Y eso es lo más grave y es lo más terrible. Cuando el ser humano o cuando el cristiano cree que puede de alguna manera rebelarse contra su Creador. El apóstol Pablo es claro cuando él dice: ¿podrá la vasija de barro decirle al alfarero por qué me hiciste así? ¿Tendrá autoridad la vasija para poder de alguna manera reprochar al alfarero que lo creó y lo formó? ¿Por qué no me hiciste otro artefacto y no una vasija? Y la verdad que el apóstol Pablo hace una pregunta retórica. Y es imposible que una vasija le diga al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Porque no tiene la autoridad la vasija para referirse de esa manera al alfarero. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que todo lo que tú y yo recibimos a diario es gracias a la misericordia de Dios. Amén. Tenemos la gracia común y tenemos la gracia especial. La gracia común está para justos y pecadores. ¿El sol sale solo para los cristianos? No, el sol sale para justos y pecadores. ¿El aire está solo para los cristianos? No, el aire está para que lo respiren justos y pecadores. Esa es la gracia común. Es la gracia que disfruta toda la sociedad. Pero hay una gracia especial que la disfrutan solamente los que pertenecen a la familia del pacto, los que pertenecen a la familia de Dios. Esa gracia especial está la misericordia, la bendición, la prosperidad que Dios nos ofrece y que Dios nos da. Están las bendiciones que tenemos a través de los medios de gracia. La iglesia tiene medios de gracia que la gente allá afuera no tiene. ¿Y cuáles son los medios de gracia? La palabra de Dios, la oración, la bendición de congregarse con los hermanos.
Disfrutar de las bendiciones del Señor a través de la cena, de los sacramentos. Esas son bendiciones que allá afuera no se tienen y que cada uno de ustedes las participa y las tiene congregándose en la casa del Señor. Dígame si Dios no es bueno. Dios es muy bueno. Así que nosotros glorificamos a Dios ¿cuándo? Cuando aprendemos, como decía nuestro hermano Ángelo, ¿verdad?, a ser agradecidos. Cuando aprendemos a glorificar a Dios a través de la sabiduría que Él merece, que nosotros podamos agradecer. Damos a Dios la gloria que merece su sabiduría cuando nos mostramos satisfechos con la porción que Él nos ha asignado. Cuando, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que usted pueda estar ahora mismo viviendo, porque alguno me podría decir, pastor, yo estoy en un problema tremendo que usted ni se lo imagina. Gloria a Dios por ese problema, porque ese problema le va a llevar a usted a crecer. Le va a llevar a usted a madurar y le va a llevar a usted a acercarse a Dios. Muchas veces los problemas son como una bofetada al orgullo, porque el ser humano quisiera siempre tener todo bajo control. Pero cuando vienen los problemas es una bofetada al orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a Dios. Tenemos que buscar fortaleza, tenemos que buscar dirección, tenemos que buscar el amparo de nuestro Dios. Así glorificaba la vida del apóstol Pablo al Señor. El Señor le había puesto a él, hermanos, en la mayor adversidad, en situaciones muy difíciles que puede experimentar un hombre. La verdad es que nosotros somos muy respetuosos de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, siempre digo yo, el teólogo del momento. El apóstol Pablo fue un teólogo fuera de serie y tal vez fuera del momento en el cual él vivió, porque él visualizaba muchas cosas que en ese momento no se estaban dando. Pero la preocupación de él y el sentir en su corazón le estaba llevando a dirigir la iglesia y le estaba llevando a hacer cartas a la iglesia y le decía, tengan cuidado porque después van a venir falsos profetas, van a venir engañadores, se van a meter en la iglesia, van a hacer esto y lo otro. Y yo dije, ¿cómo Pablo recibe esa gracia de parte del Señor? Y nosotros lo hemos visto a través de la historia, cómo cada una de las cosas que Pablo advertía a la iglesia la fue enfrentando a lo largo de la historia. Veamos qué nos dice esta lectura. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23. Un cristiano que va de queja en queja y de reclamo en reclamo no glorifica a Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor. Usted tiene allí la Reina Valera, no olvide, yo leo siempre la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. ¿Son siervos de Cristo? Desde el verso 23 vamos a leer en adelante. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de río y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. Y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a Dios llevó la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que arda mi enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de la eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve, dice Pablo, en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardia en las puertas de la ciudad para atraparme.
tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Currículum del apóstol Pablo. Los predicadores de hoy en día se ponen al lado de ese currículum y desaparecemos, hermano. Desaparecemos, somos una alpargata al lado de lo que Pablo tuvo que vivir. Y Pablo tuvo que enfrentar en su ministerio, en un momento X de la historia de la época, que no era fácil lo que hoy para nosotros es fácil. Para nosotros hoy es fácil congregarnos. Para nosotros hoy es fácil tener algunas horas del día aquí. Nadie nos molesta, nadie nos persigue, nadie nos viene a interrumpir. Es fácil hoy ser cristiano. Pero en los tiempos en los cuales el apóstol Pablo está retratando aquí en esta carta, no era fácil para él llevar adelante la obra del ministerio. Pero aún ahí así él decía, yo me siento alegre por las persecuciones, las cuales él las enumera. Y él no las enumera ahí con soberbia, sino con humildad. ¿Por qué? Porque la iglesia de alguna manera estaban algunos falsos profetas tratando de menoscabar su ministerio. Estaban tratando de decir a la iglesia, tal vez Pablo no tiene autoridad como él dice. Pero Pablo dice, yo he trabajado más que todos ellos. He estado en azote, he estado en cárcel, he estado perseguido, me han dejado por muerto. Así que Pablo glorifica a Dios, conformándose con la providencia de nuestro Dios. Cuando hablamos de providencia, lo hemos enseñado teológicamente. La palabra providencia viene de la palabra griega providere, que significa ver de antemano o ver de manera anticipada. A Dios no se le escapa ningún detalle de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? A Dios no se le escapa absolutamente ningún detalle de nuestra vida. Es más, Jesús dijo, los cabellos de su cabeza están todos contados. Los muchos que tenga o los pocos que les vayan quedando, Dios los tiene contados. Está la grandeza de su soberanía, está el poder, hermano, que tiene el Señor, que de alguna manera el apóstol Pablo se conforma, se alimenta y lo que él sufre, lo sufre con gozo. Si nosotros lo ponemos hoy a la par o al lado de esto, hermano, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Habría alabanza a Dios o es probable que haya mucha queja? ¿O es probable que haya mucho reclamo ante el Señor? Veamos lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 11, por favor. El apóstol habría aprendido siempre a contentarse. Filipenses capítulo 4, verso 11. No lo digo porque tenga escasez. O sea, Pablo no estaba en esta carta haciendo un reclamo. ¿Qué dice él? Pues he aprendido. Diga conmigo. A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cuántos de ustedes son como el apóstol Pablo? En muchas iglesias, hermanos, se predica y se enseña un evangelio próspero. Es que la enfermedad no tiene por qué tocar a los cristianos, dicen algunos. Eso no es tan así. Porque entonces Pablo sería un predicador fracasado. Pablo le dijo muchas veces al Señor, sáname. Dios no lo quiso sanar. Dios le dijo, confórmate con la salvación, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Entonces, a la luz de lo que se predica hoy en prosperidad, Pablo sería un fracasado. Pero quienes estudiamos teología sabemos que eso no es así. Pablo fue un ejemplo, hermano, de lo que es un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Él se conformaba con lo que Dios tenía preparado para él. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se conforman con lo que Dios ha preparado para ustedes? La Biblia dice que el ojo no se cansa de codiciar. Siempre vamos a querer más. Y siempre vamos a querer más y más. Y muchos se llevan una vida entera desconformes. Hasta el día en que mueren, no están conformes con lo que han tenido en la vida. La Biblia nos enseña, como dice el apóstol Pablo, sé
cualquiera sea mi situación, sé contentarme. Hay momentos en la vida donde va a haber abundancia y hay momentos donde va a haber escasez. Hay momentos para reír, dice la Biblia, y hay momentos para llorar. Hay momentos para plantar y hay momentos para cosechar. Todo bajo el sol tiene su tiempo y tiene su momento. Así que si yo como pastor le digo, hermano, usted nunca se va a enfermar porque usted cree ahora en el Señor, yo le estaría mintiendo. Porque el hecho de ser cristiano a nosotros no nos encapsula. El hecho de ser cristiano no nos mete dentro de una burbuja y las cosas y los problemas no nos tocan. Eso no es así. Vamos a ser muchas veces tocados por los problemas. Vamos a ser tocados por las tentaciones. Vamos a ser tocados por la enfermedad. Pero Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo. Porque Cristo es el que me fortalece. Si yo le digo a usted todas estas cosas que hay que enfrentar en la vida, si usted la enfrenta humanamente no va a poder. Más temprano que tarde va a tirar la esponja, va a tirar la toalla, yo ya no quiero más con Dios. Pero cuando uno tiene la seguridad y la gracia puesta en el Señor, cuando uno tiene la confianza en el Señor, sabe que todo lo que viene tiene un propósito. Y todo lo que vive usted tiene un propósito. Y el propósito es que Dios sea glorificado. Así que si hay abundancia, glorifique a Dios. Y si hay escasez, también glorifique al Señor. Pablo muchas veces estuvo en la tormenta o en la calma. Ser cualquier cosa que Dios quiera que fuera. Él sabía vivir en abundancia y padecer necesidad. Lo dice Filipenses 4:12, verso 13. Un buen cristiano razona de este modo. Es Dios quien me ha puesto en esta situación. Me habría podido elevar más si Él hubiera querido, pero tal vez eso habría sido un lazo para mí. Lo ha hecho así en su amor y sabiduría. Por tanto, me contentaré con mi situación. Tenemos la historia del siervo Job, que fue probado de gran manera. Un hombre justo, dice la Biblia, que fue probado y que Dios permitió que esa prueba viniera sobre Job. De un momento a otro, hermano, en transcurso de un día, el hombre queda con brazos cruzados, absolutamente toda su familia muerta, todas sus inversiones, sus construcciones destruidas, pero él al final del día dice, Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Muchas veces en la vida Dios va a quitar. ¿Y sabe por qué Dios va a quitar? Porque Él quiere añadir. ¿Escuchó eso? Dios muchas veces va a quitar porque Él quiere añadir. Si este vaso que está lleno de agua, yo le quisiera echar más agua encima, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a derramar porque su contenido ya está completo. Bueno, para que Dios vierta más gracia en nosotros. Para que Dios vierta más bendición, para que Él vierta más de su poder en nuestra vida, nosotros, como decía Ángelo delante, tenemos que vaciarnos. Así que, si Dios le pide, es porque Dios le quiere dar. No lo escuché. Si Dios le pide, es porque Dios le quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? He aquí uno conforme a mi corazón, dice Dios. Haga lo que haga con él. No oigo murmuración alguna de su parte. Siempre está satisfecho. Esto demuestra abundancia de gracia. Cuando la gracia nos corona, no es difícil contentarse. Cuando las bendiciones llegan, cuando la prosperidad está en la casa, cuando las finanzas van bien, no es difícil estar alegre. Pero cuando la gracia muchas veces no nos corona, no es difícil contentarse. Cuando la gracia se enfrenta a adversidades, entonces el estar satisfecho constituye algo verdaderamente glorioso. No hay que maravillarse de que alguien esté contento cuando encuentra el cielo abierto para él. Pero el estar satisfecho hallándose bajo la cruz es algo característico del cristiano. En la prosperidad muchos están alegres. En la prosperidad muchos están agradecidos y muchos cantan y muchos alaban. Pero cuando nos toca estar bajo la cruz,
cuando nos toca estar bajo los problemas, bajo la presión, bajo la enfermedad, bajo las situaciones, también tenemos que glorificar a Dios. Porque ese es el propósito del Señor. Este hombre debe necesariamente glorificar a Dios porque demuestra a todo el mundo que aunque cuente con poca comida en su despensa, sin embargo tiene suficiente en Dios como para sentirse satisfecho. El Salmo 16, versos 5 y verso 6. Dice el rey David, Salmo 16, versículo 5 y 6, ¿qué dice? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El salmista, escribiendo, ¿verdad? Diciendo un ejemplo para cada uno de nosotros, hermano, con esta escritura, diciendo que su porción y que su herencia es Jehová. O sea, si hay algo que a él le interesa y le llama la atención, pese a todas las cosas, hermano, que puedan ser seculares o riquezas o monetarias, mire lo que dice el verso 5. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. O sea, David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él se conformaba y era agradecido cualquiera fuera la situación que le tocaba vivir. No nos olvidemos cuáles fueron sus inicios, sus comienzos de David. David no llegó y fue puesto y apareció sentado en el sillón del rey de Israel. David creció detrás de las ovejas en el campo. Era el olvidado, era el menos valorado en la familia, porque los demás todos dicen que eran soldados, eran guerreros, eran el orgullo de su padre. Pero David estaba en el campo detrás de las ovejas. Y de ahí Dios lo tomó. Así que el hombre sabía lo que era la vida humilde y también luego se enfrenta a la grandeza. Pero él dice, mi porción y mi herencia es Jehová. Así que, hermanos, glorificamos a Dios también ocupándonos en nuestra salvación. Dios ha unido estrechamente su gloria con nuestro bien. Hay una maravillosa visita del cielo hacia cada uno de nosotros. Lo dije al principio y lo repito siempre que puedo. El destino nuestro era el infierno. Pero Dios, a través de su condescendencia, viene a morar, a perdonar y a habitar en el corazón del hombre. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que el Dios glorioso y grande, trascendente sobre toda la creación, puede habitar dentro de nosotros? Eso es algo que no muchos lo comprenden, que solo los cristianos lo entendemos. Él es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, es un Dios en tres personas, y la obra y la gracia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la que habita en nuestros corazones. Así que es glorioso para Él contar con múltiples de conversos. Ahora bien, su plan de libre gracia requiere la gloria de su misericordia y Dios la tiene. De manera que mientras nos esforzamos en nuestra salvación, estamos honrándole a Él. ¿Qué significa esto? Esto no significa que la salvación sea por obra. La salvación, lo dice Efesios capítulo 2, verso 8, verso 9. Usted sabe ese texto de memoria, ¿verdad? Que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, de acuerdo a este texto, que es uno de los pilares de la salvación, la salvación es absolutamente de Dios, porque por gracia sois salvos. Esa palabra gracia significa regalo. Lo que Dios nos ha dado es un regalo. Y como es un regalo, no es algo que Dios me lo da hoy y la próxima semana me lo quita. Como un regalo no es algo que Dios me lo da hoy y el próximo mes me lo va a quitar. No, el regalo es un regalo que Dios de alguna manera nos ha entregado a cada uno de nosotros. Por gracia soy salvo. ¿Cuál es el vehículo para la salvación? La fe.
Lo que a ti y a mí nos garantiza la salvación es la fe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es don de Dios. Así que el hombre en la salvación no tiene ningún tipo de actividad. Dios es el que puso la fe en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos creer. Así que yo le pregunto, ¿dónde actúa el hombre en la salvación? ¿Dónde actúa? No actúa por ningún lado. La salvación es un regalo. Dios nos colocó la fe para que yo escuche al predicador y ese predicador hable. Entonces la fe se activó y yo reconocí que necesito de Dios y pido perdón. Y el Espíritu Santo viene a orar en mi vida. Eso es todo lo que ocurre. Entonces el hombre no está por ningún lado, hermano, participando, sino que debe ser visto como un regalo. Esto es lo que glorifica a Dios y Él se considera muy honrado por un cristiano. He aquí, uno conforme a mi corazón, dice Dios, haga lo que haga con él. No oigo murmuración alguna de él, hablando, ¿verdad?, de David. Pero también nos habla que cada uno de nosotros debe estimularse para el servicio a Dios. Es pensar que al escucharle y orar a Él, lo estamos glorificando. Que al tiempo que promovemos nuestra propia gloria en el cielo, estamos aumentando la gloria suya. Esto, hermano, es un estímulo para cualquier súbdito. Que su príncipe le dijera, me honrarás y agradarás muchísimo si vas a aquella mina de oro y sacas para ti tanto oro como puedas cargar. Es lo mismo cuando Dios te dice, ocúpate en los mandamientos, obtén gracia en mi palabra, para que puedas sacar tanta salvación como te sea posible, y cuanta más felicidad tengas, tanto más me consideraré yo glorificado. En la medida en que el cristiano se vierte en el océano, hermano, del conocimiento de Dios, si hay algo en lo que hoy en día estamos fallando, en la iglesia está fallando, es en que la iglesia no conoce a su Dios. La iglesia no conoce a su Dios, porque si la iglesia conociera a su Dios, nuestro servicio sería diferente. Nuestra vida sería absolutamente diferente. Si yo conociera a Dios, si yo entendiera su grandeza, el servicio que yo le presento a Dios sería diferente al que le estoy presentando hoy día. Hoy día, tiempo que me sobra, voy a la iglesia. Hoy día, tiempo que me sobra, lo dedico para la lectura de la Biblia. Y si es que lo dedico a la oración, es lo que muchos cristianos hoy día viven. Pero cuando uno entiende la salvación, lo que se entregó es un regalo tan grande que tú y yo no merecíamos, entonces podemos entregarle al Señor un servicio de gratitud. Podemos entregarle al Señor una búsqueda intensa y poder conocerle. Como decía este texto, esta lectura, ¿cómo podríamos honrar a Dios si pudiéramos ir a esa mina de oro y sacar el máximo de oro que podamos? Bueno, el Señor nos está invitando a meternos en su palabra y extraer lo que más podamos para nuestra salvación. El hecho y el riesgo que se corre muchas veces con las doctrinas de la gracia es que la gente dice, el pastor dijo que yo soy salvo, así que ya no tengo nada más que hacer, ahora me quedo tranquilo. No es así. Eso se llama quietismo, y el quietismo teológicamente es malo. El quietismo deja a la gente en la casa. El quietismo deja a la gente perdiendo el tiempo, sentado horas y horas frente al televisor. Total, el pastor dijo que yo soy salvo, ¿para qué voy a hacer otras cosas? La Biblia nos dice que debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor, sabiendo que estamos delante de Dios todo el tiempo. Debemos temer. No solo en la iglesia, hermano. No solo aquí el coordinador o el predicador puede decir, hermano, Dios está aquí, es real. Pero también Dios esta mañana conmigo en el trabajo. También Dios esta mañana con usted en la universidad. También Dios esta mañana con usted en cualquier parte donde usted esté. Estamos 24/7 frente a la presencia de Dios.
Porque la Biblia dice que Dios lo llena absolutamente todo. Y el salmista va y dice, si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me fuera a lo profundo del mar, allí me tomará tu mano. Y él termina diciendo, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu, oh Dios? No hay lugar alguno en el universo donde el hombre se pueda ocultar. Así que el llamado es a ocuparnos. Diga conmigo, ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Le estoy dando a Dios lo mejor de mi vida? No se olvide lo que veíamos semanas anteriores, aquel gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no se conforma con menos de eso, hermano. Dios quiere ser lo principal en mi vida. Él quiere tener la prioridad, porque Él debe tenerla. Él debe tener la preeminencia, esa es la palabra. Él debe tener la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? Que Él es primero en todo. Porque Él fue primero en la creación, Él fue primero en la resurrección, Él fue primero en dar su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Así que dice la Biblia que por Él, para Él, son todas las cosas y para Él sea la gloria. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar en que Dios puede conformarse con las obras que yo le doy? Con las migajas de tiempo que yo le doy. ¿Cómo cree usted que Dios podría conformarse con eso? Dios quiere absolutamente una relación totalmente diferente. Una relación absolutamente diferente con su iglesia, pero para ello la iglesia tiene que conocerlo. Y es importante, este tipo de enseñanza que estamos trayendo, glorificar a Dios significa también preocuparme de mi salvación. Ocuparme, lo que no me está edificando, dejarlo de lado. Vamos al último punto de esta mañana. Glorificamos a Dios sirviéndolo y viviendo para Él. ¿Para quién vive usted? ¿Realmente viven ustedes para Dios? ¿Realmente ustedes viven para Dios? ¿Realmente Dios es la prioridad en su vida? Si tuviera que tomar decisiones, ¿Dios es prioridad en sus decisiones? Oh, pastor, me ofrecen un trabajo donde tengo que estar 21 días en el cerro y voy a tener 10 días para estar en la iglesia, y encima cuando está los días de descanso no está en la iglesia. ¿Usted cree que eso es una decisión sabia? No es sabia. Absolutamente para nada. La gente hoy día está disfrazando de bendición muchas cosas que lo único que hacen es robarle el tiempo que le corresponde al Señor. Nosotros tenemos como iglesia 2 servicios en la semana. Hermano, 2 servicios en 7 días. La iglesia debería estar llena en esos 2 servicios 7 días. Pero aún así usted ve que el día jueves hay gente que tiene que ir para allá, que me dolió la uña, que me dolió la oreja, que el gato me rasguñó la mano. Puras cosas absurdas. Excusas absurdas. Debería darle vergüenza dar esas excusas por no venir a la iglesia. Esa es la gente que tenemos hoy en las iglesias y ellos creen que van al cielo. No es tan fácil, hermano. No es como comprar un boleto e ir al estadio. No es como comprar un boleto e ir al mall. Ir al cielo es mucho más que eso. Es recibir la salvación con temor y temblor. Porque lo que yo recibí no me lo dio el pastor. Lo que yo recibí no me lo dio la iglesia. Se lo dio el Señor. ¿Y sabe cuánto le costó al Señor? Le costó cada gota de su sangre allí en el madero de la cruz. Así que cuando yo me proclamo y me declaro cristiano, me estoy echando una gran carga sobre mis hombros, porque por allá afuera andan muchos que dicen que son cristianos, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Entonces, hermano, no hay que ser muy espiritual. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que usted está dando? ¿Cuántos años lleva la congregación? ¿Y cuáles son los frutos que usted está dando? Glorificamos a Dios sirviéndole y viviendo para Él en todo aspecto de nuestra vida, hermano. Él debe ser la prioridad. Así los demás me sigan o no me sigan, como dijo Josué,
Ustedes vean y elijan a quiénes van a servir. ¿Van a servir a los dioses que tuvieron al otro lado del río? Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Dios. Pastor, y si mi casa no quiere servir, entonces usted sirva. Porque quedándose usted en la casa junto a todos ellos, no van a ganar ni van a conseguir nada. Al contrario, los problemas y las situaciones se van a agravar. Pablo era tan consagrado al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15? Y por todo murió. ¿Quién murió? Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No es la iglesia, hermano, que murió por usted. No es el pastor, no es el liderazgo que murió por usted. Que murió por usted es Cristo. Así que si hay alguien por el cual usted debe esforzarse y debe vivir, es por Cristo. Así pues sea, Romanos 14:8, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así pues sea, hermano, que vivamos o que muramos, versículo 8. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién somos? Somos. No, yo soy de mi esposa, pastor. O la esposa dirá, pastor, yo soy de mi esposo. Déjeme decirle que cuando a usted lo metamos muy lindo adentro del cajón aquí, mire para acá. Cuando a cada uno de ustedes lo adornemos y lo maquillemos y lo metamos lindo adentro del cajón, usted se va a ir solito a presentar ante Dios. Y allá no va a poder llegar con las burradas que usa hoy aquí. Allá va a tener que dar cuenta por cada una de sus obras. Y nada que no, que mi esposa no me acompañaba, que mis hijos. No va a haber excusa, hermano. Métase eso en la cabeza. Usted se va a tener que enfrentar cara a cara ante Dios y allí no van a valer ni van a servir las excusas que damos aquí en la tierra. Así que si vivimos o morimos, ¿somos de quién? Señor. No lo veo muy convencido. Si vivimos o morimos, ¿de quién somos? Del Señor. Así mi esposa me acompañe o no, yo vivo para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si tiene a su esposa ahí al lado, dígale, no importa si no me acompaña, yo sirvo al Señor. Si tiene a su hijo ahí cerca, dígale a su hijo, no importa si no me acompaña, yo sirvo al Señor. Porque nuestra responsabilidad es personal, hermanos. Métaselo eso en la cabecita. El día que usted diga, no, cuando toda mi familia me acompañe, yo voy a ir. Eso va a ser nunca. Y yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia igual. A veces los hermanos de la iglesia se calientan la cabeza y no, es que no todos cooperan, es que no todos colaboran. No, eso ha sido siempre así y va a ser siempre así. Pero si nos ponemos a quedarnos sentados por los que no hacen nada, por los que no quieren, nos vamos a perder todo, hermano. Hay que estar y trabajar con los que sí quieren. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo estoy orando y pidiendo unos 10 entusiastas como Ángelo en la iglesia. Nuestra realidad sería otra. 10 entusiastas como es el hermano Ángelo. Necesito esto, él ahí dispuesto, se las arregla en su turno, en su casa. ¿Por qué? Porque sabe que lo que él hace, lo hace para el Señor. Hermanos, mentalicémonos. Debemos vivir para el Señor y morir para el Señor. Los que adoran al Dios del dinero viven para su dinero. ¿Cómo se llama el Dios del dinero? ¿Cómo se llama el Dios del dinero? Mamón. Y los que adoran al Dios del dinero viven y mueren para su dinero. Otros viven para su vientre. Pero el propósito de la vida de un pecador es gratificar su concupiscencia. El propósito de la vida del que no tiene a Dios, lo único que quiere, la Biblia dice, de continuo pensamiento, el mal. De continuo pensamiento, el mal.
Pero nosotros glorificamos a Dios cuando vivimos para Él, y vivimos para Él cuando lo hacemos para su servicio y cuando nos entregamos plenamente a Él. Pregunto, ¿cómo puedo yo servir a Dios si Él está en los cielos? ¿Cómo sirvo a Dios aquí en la tierra? ¿Cómo puedo yo servir a Dios aquí en la tierra si Él está en el cielo? Jesús dijo claramente, tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me viniste a ver. Maestro, ¿cuándo nosotros hicimos eso? Jesús le dijo, cuando tú lo haces a uno de estos pequeñitos, a mí lo estás haciendo. Así que los que quieren servir a Dios, tienen que primero servir a su prójimo. ¿Y quién es su prójimo? El que está más cerca suyo. Mira que está a su lado en esta hora. Ese es su prójimo. Y mañana cuando usted esté en el trabajo, ¿quién es el prójimo? El que está más cerca suyo. Bueno, entonces como cristianos estamos llamados a servir a nuestro prójimo, a amarlo, a respetarlo, a poner nuestra vida para el servicio. ¿Y para qué decir? El servicio es la obra del Señor. Debemos animarnos al servicio en la obra del Señor, porque Él nos ha enviado al mundo, igual que el dueño de un negocio manda a su agente para que cruce los mares a comerciar por él. Vivimos para Dios cuando trabajamos en interés suyo y propagamos su evangelio. Dios ha dado un talento a cada hombre. Lucas 19:20. Dios ha dado un talento a cada hombre, y cuando el hombre no lo esconde en un pañuelo, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ahí está hablando de la parábola de los talentos, de aquellos que recibieron talentos y lo multiplicaron. Pero hubo uno negligente que no lo multiplicó, sino que lo escondió y lo guardó. Hermanos, Dios nos ha dado muchos talentos a nosotros. ¿Cuántos tienen talentos? Y los talentos deben estar a disposición ¿de quién? De la iglesia. Yo mismo hoy día se nos enferma la vocalista principal de la iglesia, está enferma Daniela, no está ahí. Dios me dio a mí el talento de tocar y cantar, yo soy su padre, yo le enseñé. Pero yo podría haberme quedado aquí, total soy el pastor, tengo que predicar, yo no sé cómo va a estar mi garganta mañana, pero lo que Dios me dio tiene que estar al servicio de la obra. Esa es una bendición que ustedes tienen. Si no hay músico, el pastor es músico y el pastor les va a tocar siempre y los va a guiar. Es una bendición que no hay en otras iglesias. Pero ese talento me lo dio Dios. ¿Para qué? Para que esté al servicio del Señor. Cada uno de ustedes tiene talentos que otros no tenemos. Y Dios le ha dado talento, ¿para qué? Para que estén al servicio de la iglesia. Así que mira bien serio al que está a tu lado y dile, yo estoy para tu servicio. El que es orgulloso no lo va a hacer. Pero practíquelo. Dígale a que está a su lado, yo estoy a tu servicio. Más de alguien se lo va a tomar en serio. Aleluya. No, hermano, de verdad, estamos para el servicio. Al servicio suyo, para lo que usted necesite. Si a veces necesita llorar, ahí tiene un hombro donde llorar. Si a veces necesita apoyo en oración, los indicados son los hermanos. Si usted está pasando problemas, mire, no vaya para allá que mi comadre, mi compadre. No, hermano. El primer lugar donde usted debe acudir a pedir ayuda es a la iglesia. Allí los hermanos van a estar orando. Allí los hermanos son una familia. Allí van a estar para aconsejarlo y para levantarlo. Si no le saca provecho para Dios, está viviendo para Él. Aquel que transforma, hermano, los talentos. Cuando el amo de la casa, mediante su consejo y buen ejemplo, se esfuerza por llevar a sus criados a Cristo. Cuando un ministro gasta lo suyo y se gasta a sí mismo para poder ganar almas para Jesús y hacer más bella la corona sobre la cabeza del Señor. Cuando el magistrado no lleva en vano la espada, sino que trabaja para cortar el pecado y suprimir el vicio. Esto es vivir para Dios y glorificarlo. Como dice Pablo, y con esto termino, Filipenses 1:20. Sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Ya sea que el trabajo que hacemos nos retribuya vida,
ya sea que el trabajo que hacemos nos retribuya muerte, Cristo es magnificado, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, ¿qué tenemos que tener? Como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos aún a dar su vida por Cristo? Déjeme ver su manito arriba. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo?